Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Las palabras de Halil sobre Sla causan revuelo. Sla nunca me dejó. ¿Qué hay detrás de esta sorprendente declaración? En las últimas horas, las redes sociales han estallado con una declaración inesperada del famoso actor turco Halil. Durante una entrevista espontánea concedida a un medio local, Halil pronunció unas palabras que dejaron a todos perplejos: Sla nunca me dejó. Estas simples pero contundentes palabras han generado miles de reacciones y especulaciones en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter. Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? ¿Acaso estamos frente a una reconciliación inesperada? ¿O simplemente se trata de una expresión nostálgica de un amor pasado que nunca se apagó? La relación entre Halil y Sla, dos figuras muy queridas por el público femenino, ha sido durante mucho tiempo objeto de rumores y teorías. Y ahora, una sola frase ha sido suficiente para que todos hablen de ellos nuevamente. Recordemos que la historia entre Halil y Sla comenzó hace poco más de 2 años en el set de una serie televisiva que conquistó corazones dentro y fuera de Turquía. La química entre ambos era tan fuerte en pantalla que los rumores sobre una posible relación fuera de cámaras comenzaron a circular con rapidez. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las miradas, gestos y momentos compartidos hablaban por sí solos. Con el tiempo, sus caminos parecieron separarse. Halil fue vinculado a otros nombres de la industria, mientras que Sla mantuvo un perfil mucho más discreto. Sin embargo, siempre quedó en el aire la sensación de que entre ellos había algo más que amistad o compañerismo profesional. Y ahora, esas palabras dichas por Halil avivan el fuego de la especulación: Sla nunca me dejó. En la entrevista, Halil añadió: pasamos por muchas cosas juntos. En los momentos buenos y malos, ella siempre estuvo allí. Aunque no habláramos todos los días, su presencia se sentía en mi vida. Y por eso digo, con todo el corazón, que Sla nunca me dejó. Por su parte, Sla no ha emitido ningún comentario oficial hasta el momento, pero una reciente publicación en su cuenta de Instagram ha hecho que muchos piensen que podría estar enviando un mensaje oculto. En la imagen se la ve sonriendo, con una frase escrita en la descripción: algunas cosas no necesitan explicación. ¿Casualidad o respuesta directa a las palabras de Halil? Las fans, en especial mujeres que han seguido cada paso de esta historia, se han volcado en los comentarios mostrando su apoyo y emoción. Una usuaria escribió: siempre supe que entre ellos había algo verdadero. Esta historia aún no ha terminado. Otra comentó: Halil abrió su corazón y eso lo hace aún más especial. Queremos saber lo que piensa Sla ahora. El revuelo no se detiene. Mientras los medios especulan y los seguidores analizan cada palabra, cada gesto y cada publicación, el equipo de relaciones públicas de Halil se ha mantenido en completo silencio. Una estrategia que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más el misterio. Algunos periodistas del mundo del espectáculo incluso afirman que podría tratarse de una estrategia previa a un anuncio importante, quizás un nuevo proyecto en común o, quién sabe, una revelación más profunda sobre su vínculo personal. La prensa rosa ya está haciendo lo suyo. Programas matutinos y vespertinos dedican bloques enteros a debatir sobre el tema, invitando a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta astrólogos para interpretar esta sorpresiva declaración. Un especialista en lenguaje no verbal comentó: cuando Halil pronunció esas palabras, lo hizo con una mirada profunda, pausada, como si realmente estuviera reviviendo un recuerdo. Eso no se puede fingir tan fácilmente. Algunos medios turcos aseguran que Halil y Sla fueron vistos juntos en una cafetería en el barrio de Bebek hace apenas unas semanas. Las imágenes son borrosas, tomadas desde lejos, pero los fans no tardaron en relacionarlas con las recientes declaraciones. Ya sabíamos que algo se cocinaba, afirma una fanática en Twitter. Ahora todo tiene sentido. A todo esto se suma un detalle que no ha pasado desapercibido: Halil comenzó a seguir nuevamente a Sla en Instagram, algo que no ocurría desde hacía meses.
En un entorno donde los movimientos en redes sociales son escrutados con lupa, este simple gesto ha sido interpretado como un acercamiento directo, una señal de reconciliación o al menos una puerta abierta al diálogo. En TikTok, cientos de videos recopilan momentos de la pareja en la serie, entrevistas antiguas y análisis detallados de sus interacciones. Hashtags como almohadilla Lili si la vuelven y almohadilla nunca me dejó se han vuelto tendencia. Los fanarts, montajes y teorías románticas inundan los comentarios, y la comunidad virtual parece haberse unido para presionar, de manera sutil pero constante, por una confirmación oficial. Mientras tanto, Esla continúa con sus actividades habituales. Ha sido vista en varios eventos culturales, siempre elegante, siempre sonriente, pero sin referirse directamente a la frase que hoy la tiene en el centro del huracán mediático. No obstante, los más observadores han notado que en su última aparición pública llevó un colgante que, según los seguidores más antiguos, fue un regalo de Alil durante el rodaje de su primera temporada juntos. ¿Coincidencia? ¿O un guiño silencioso a quienes aún creen en su historia? Algunos críticos han intentado minimizar el impacto de la frase, sugiriendo que podría ser una simple estrategia para generar atención mediática. Sin embargo, quienes conocen la trayectoria de Alil y su naturaleza reservada saben que no es común en él hacer declaraciones tan emocionales sin un trasfondo auténtico. No es un hombre que hable por hablar, dice un excompañero de reparto. Si dijo eso, es porque lo siente de verdad. En un giro inesperado, una antigua entrevista de Esla resurgió en redes. En ella, al ser preguntada por Alil, respondió: a veces hay personas que te marcan para siempre. Aunque la vida te lleve por otros caminos, esas conexiones no se rompen. Hoy, esa frase cobra un nuevo significado para muchos. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, esta historia ha logrado algo poco común en la era digital: reunir a miles de personas alrededor de una narrativa emocional, donde la esperanza, la nostalgia y el amor, o la idea del amor, siguen teniendo un lugar privilegiado. Una usuaria lo expresó de forma muy clara: tal vez no sepamos toda la verdad, pero lo que sentimos al verlos juntos es real. Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿responderá Esla de manera directa? ¿Se animará Alil a decir algo más? ¿Hay una reconciliación en puerta o simplemente estamos frente a una confesión tardía de lo que pudo haber sido? Mientras tanto, el público sigue atento, como si esta historia se tratara de un nuevo capítulo de aquella serie que una vez los unió. Porque, al final del día, hay historias que nunca terminan, simplemente se transforman. Y quizás, esta sea una de ellas. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que Alil y Esla están destinados a reencontrarse? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de emociones y sorpresas.